Amén. El argentino es muy vivo en cosas de ciertas cosas, ¿no? Como puede ser, yo digo como pero puede ser el fútbol o otros deportes, o cuando una vez que te agarras en algo que te guste, una serie, te la pasas en un día, un poco más. Y eso termina siendo una pasión, al fin y al cabo. Pero, ¿qué es lo que realmente buscamos ser como cristianos? Es un sacrificio, como decía realmente la adoración, que es un sacrificio de alabanza, un sacrificio de adoración, que es lo que busca el salmista cuando habla en Salmo 51, que es un espíritu rendido a sus pies, un espíritu que lo único que busca es agradar a Dios con nuestro espíritu, no tanto con nuestras obras, aunque Jesús dice que el que hace buenas obras agrada a Dios, pero cuando uno encuentra en toda la Biblia, mayormente cuando Jesús hace los milagros, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que le dice a la persona? Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Entonces, es fundamental tener una fe profunda y directamente con Dios. Yo la última vez que prediqué hablé mucho de la conciencia y hablé mucho de la fe que quiere referirse a algo que no nos tiene que mover ni desequilibrar de capaz muchas cosas que el mundo quiera oponernos, como puede ser redes sociales, la televisión misma, cosas que nos tratan de tapar, tratan de aceptar cosas que quizás el mundo nos acepta como buenas y quizás como personas de este mundo debemos aceptarlas también, pero esas cosas nos alejan de Dios. ¿Amén? Y entonces como nuestra conciencia sigue siendo como una conciencia que el mundo quiere y no la conciencia que Dios quiere en nuestras vidas. Amén. Entonces, yo cuando buscaba la palabra pasión en el estudio bíblico para la prédica, me saltaron muchos pasajes de pasiones, mayormente del Nuevo Testamento. Y yo me decía, qué fuerte, ¿no? Porque el Nuevo Testamento es el nuevo pacto que tenemos con nuestro Redentor, Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos guiar, cómo podemos ser edificados a través de este nuevo pacto? Porque previamente en el Antiguo Pacto, en el Nuevo Testamento había un pacto que era más a través de sacrificios, ¿no? Tenía el sacerdote, una vez al año, mandaba el sacrificio, y terminaba siendo, Pablo lo habla, ¿no? Que ese mandamiento, ese sacrificio, lo llevaba muchas veces de manera indirecta, lo terminaba engañando la carne. Entonces, quiero leerle Gálatas 5:24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Repetí conmigo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora es fundamental entender este versículo en tres pasos. Encontramos los que son de Cristo, crucificado la carne y con sus pasiones y deseos. Es lo que el Espíritu Santo me estuvo hablando. Es entender que somos de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo acá? Amén. Bueno, el hecho de ser de Cristo, y la verdad que me encanta, lo anhelo y veo el gran testimonio de ustedes y la verdad que son personas fieles. Amén. Han venido a la casa del Señor y eso se merece un fuerte aplauso. Amén. Y mirá qué bonito, qué lindo que nos vamos a estar un poco como en comunidad, que es lo que el apóstol Pablo quiere, que no seamos personas deambulantes, cristianos deambulantes que quizás dicen soy de Jesús pero viven una vida totalmente opuesta. Y cuando se refiere a que seamos de Cristo, habla de una gran responsabilidad también, porque habla de que somos personas con un testimonio vivo, somos personas con un reflejo de Cristo. Pablo nos exhorta a que seamos, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces, el mensaje que quiere dar Pablo acá es que es importantísimo, y hasta te diría, Santiago lo recalca más, es dar un buen testimonio. En estos días más que nada,
¿Cuántas veces hemos visto videos de gente que lo sacan 2 minutos, 30 segundos, una palabra, y ya tienen un montón de comentarios que lo terminan criticando, lo terminan crucificando al pobre, que quizás se mandó una macana, ¿no? Pero qué importante es estar pendientes de los ataques del enemigo. Amén. Qué pendiente es estar en todo momento alerta. Muchas veces nosotros exhortamos, ¿no?, que ante cada obstáculo hay una mayor bendición. Ahora, ese obstáculo no tiene que apartarte ni tampoco dar lugar a que el enemigo trate contigo como él quiera. Si no, podés fijarte el libro de Job y vas a ver a un pobre flaco que mismo Dios le dio lugar a que literalmente lo destroce y lo deje sin nada. El tipo tenía un montón de ovejas, en ese momento que es como que yo tengo $1.000.000 en conceptos de hoy. Lo dejó sin nada y el tipo lo que dice es: alabo a Jehová en todo momento. En todo momento, en toda circunstancia. Ese es el propósito que tiene el cristiano. El hecho de testificar ante la gente de nuestro Redentor. Y muchas veces en lugares en donde yo quiero, ¿viste? Cuando uno siempre tiene un lugar para meter a Cristo, ¿no? Que en alguna charla con una persona que no es creyente, o algo por el estilo. La verdad que me sorprende la cantidad de veces que la gente no tiene un mal concepto, no digo concepto, pero que muchas veces el hombre lo ha fallado. Y eso, en la carta de los Romanos 14, hace un gran énfasis de que al ser testimonio y creyentes de Jesús, nuestra responsabilidad también es que otros no se aparten de Jesús. Dice que nuestra comida no aparte a otros de la obra redentora que tuvo Jesús con ellos. En otras palabras, es como que nosotros hagamos una macana y ese tipo se lleve de nosotros ese hecho, ¿no? Y es como que diga: sí, pero él es cristiano, pero termina viviendo cualquier cosa en la vida. Y la verdad que yo te diría que es una lástima, porque a esa persona le va a costar más entrar a ser creyente. No sé si me están entendiendo. Esa persona le va a obstaculizar más entrar al reino de los cielos por un mal testimonio que quizás de manera indirecta dimos, si no nos dimos cuenta. Por eso es tan importante tener una mente, la palabra dice: llevando cautivo toda obediencia, todo pensamiento a la obediencia de Dios. Entonces, la obediencia, el pensamiento, la conciencia, el corazón, los sentimientos, las emociones, todo nuestro ser tiene que testificar a Dios. Amén. Toda nuestra vida, nuestro entorno, nuestra manera de vivir, de hablar, de comunicarnos, de actuar, de obrar. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta, dice Santiago. Entonces, qué fundamental y qué importante es ser de Cristo en este ámbito de responsabilidad, de temor a Él. Amén. Entonces, cuando Pablo se refiere a que somos de Cristo y que hemos crucificado la carne, acá es la clave. Acá es la clave, y quiero que me sigan, porque muchos de aquí, y hasta incluyéndome yo, muchas veces buscamos orar y clamar en una búsqueda íntima con el Espíritu Santo, pero no entendemos que hay una barrera, que esa barrera hay que derribarla. Y yo no estoy hablando de una barrera de una pared, estoy hablando de la carne. Y esa carne busca ser crucificada. Entonces, los cristianos, ¿qué es lo que hacen? Crucifican su carne de manera constante, todos los días. Pablo dice: yo muero a la carne todos los días. Y más adelante dice: ay de mí que yo vivo en esta carne, en este cuerpo. Al ser una persona tan sensible al espíritu, prácticamente cada cosita que ya hacía, cuando ya pecaba, yo te aseguro que en un minuto ya estoy pecando, porque somos pecadores todos. Quiero que me sigan, porque todos somos pecadores acá. De eso no podemos evitarlo. Lo que sí podemos evitar es pecar menos. Amén. Es esa manera de decir: todos los días yo crucifico mi carne de una manera constante, de una manera que me inquieta mi vida. Y quiero que me sigas acá, porque dice pasiones y deseos. Y esto da más a entender una pasión
que muchas veces nosotros queremos crucificar la carne, pero no dejamos cosas atrás. Muchas veces queremos vivir una vida espiritual, pero nosotros terminamos haciendo cosas contrarias al espíritu. Lo dice la carta a los Gálatas, que las cosas con fornicación, avaricia, adulterio, un montón de cosas más, que lo que hacen es alejarte de una vida espiritual. Y es más, da un mal testimonio de tu vida. Entonces, qué importante y qué responsabilidad tenemos como cristianos en ser personas rectas y obedientes al pensamiento de Dios. Amén. Entonces, la búsqueda del Espíritu Santo tiene que ser inminente, tiene que ser algo que sea esporádico en nuestra vida, algo que sea común. Decí conmigo, la comunión del Espíritu Santo tiene que ser viva en mi vida. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo Lucas me decís que tiene que ser viva? Bueno, el apóstol Pablo, en el siguiente versículo, ¿me lo ponen por allá? Y este me da el puente justo para poder citar esto. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El apóstol Pablo acá está diciendo, el Espíritu Santo vive en nuestro espíritu. Decí conmigo, el Espíritu Santo vive en mi espíritu. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Son dos espíritus viviendo en uno? Los dos se convierten en uno. ¿Me entienden? Los dos conviven de una manera habitúe, de una manera rápida, de una manera en donde ellos pueden, donde vos y el Espíritu Santo puedan vivir de una manera constante en todas decisiones. En Juan dice que viene el Espíritu de verdad a convencer de pecado. Viene el Espíritu Santo, viene a consolarnos. El Espíritu Santo viene a guiarlos, a exhortarlos a los apóstoles. Entonces el Espíritu Santo lo desmeritamos de una manera tan radical en nuestras vidas, que prácticamente, como decía el pastor, lo dejamos en la vereda del frente, lo dejamos del otro lado. Y esto es un gran problema, porque como cristianos debemos andar en espíritu. Amén. El cristiano, lo que lo diferencia de otras personas es que no se maneja por su razonamiento pecaminoso, no se maneja por una manera de deducción, porque nuestra deducción va a estar bajo la conciencia de la carne. Amén. Nuestra conciencia, nuestras decisiones van a ser porque es algo inconsciente, y muchas veces la gente quiere pelear y guerrear contra la carne, pero la carne ya es así, hermanos. La carne es pecaminosa. La única manera de nosotros poder redimirnos es buscar el Espíritu Santo. Amén. Es que no hay otra salida. Aleluya. Y ese es el propósito que cada Pablo quiere decir. Y cuando uno busca el Espíritu Santo y busca hacer más del Espíritu Santo, a mí hay algo que me impactó hace poco, que es que el Espíritu Santo, no es que hay más del Espíritu Santo o menos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo tenés o no. Lo que el apóstol Pablo acá se refiere es de una llenura del Espíritu Santo. Se refiere a una búsqueda de ser más débil. ¿Qué quiere decir esto? Que seamos más dependientes del Espíritu Santo. Amén. Esto es lo que se refiere Pablo, no que vos salgas de tu habitación después de haber orado con el pecho inflado, así, ¿viste? Y digas, yo soy el que sabe más de yo sé más de la Biblia, ahora yo soy más guerrero, yo soy más de lo otro, ahora yo soy más piola, yo soy más lo otro. No, uno sale más humilde, uno sale más humillado, buscando más de su presencia, que cada decisión de tu vida sea guiada por el Espíritu Santo. Así se movían los apóstoles. Lo ves en Pablo, en Bernabé, lo dijeron, no, el Espíritu Santo dijo no. Eso es algo muy, muy loco, te lo digo así. Porque es algo que es vivo. Es el tener vivo al Espíritu Santo, hermanos. Amén. Ahora, ¿cómo es esto de quizás ser más débil? ¿No me estás diciendo que voy a ser más débil por buscar el Espíritu Santo? No, vas a ser más humilde. Dios es experto en humillar al soberbio y enaltecer al humillado, porque Él busca personas humilladas a sus pies.
Y lo vemos continuamente en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, buscando alguna manera de buscar otros dioses, alguna manera de buscar unas respuestas diferentes. Y vos encontrás a Dios de una manera diciendo, hermano, hijos míos, pueblo mío, no se aparten de mis mandamientos. Pero lo dice de una manera diciéndoles, por favor chicos, tienen los mandamientos ahí, síganlo, porque ahí conocerán la verdad. Es un regalo de Dios esto. Entonces, quiere decir que buscamos nuestra vida sea constante con el Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿quieres ser una persona apasionada de Jesús? ¿Sos una persona apasionada de Jesús? Amén. ¿Sos una persona apasionada por el Espíritu Santo? Amén. Entonces tenés que tener esto en cuenta. Tenés que tener una vida plena y convencida de que el Espíritu Santo vive en vos. Porque la duda trae pecado. Y lo dice en Romanos 14. Dice que la duda trae pecado porque eso te aparta de Dios. Vos ves en Génesis y lo primero que hace Adán cuando peca es al apartarse de Dios. Y vos entendés, pero ¿por qué? Debería buscar más a Dios. Sí, lo decís ahora, porque ya vino tu Redentor, Jesucristo. En ese momento no tenían al Señor Jesucristo. Y de ahí nace el pecado en la vida de nosotros. Porque nos apartamos de Jesús. Y el propósito clave que debemos entender es que esa búsqueda tiene que ser constante. Decí conmigo, constante. La constancia te hará poder pulir, como si fuese, viste esos hisopos, viste, que te hacen más para adentro, y creo que no te limpia más, pero bueno, creo que me refiero, que termina como afinando y siendo más viva esa comunión con el Espíritu Santo, que sea algo más coherente, que puedas entenderlo más. Entonces entendemos que no es que uno tiene más o menos, es que uno es más dependiente, uno es más obediente. Dios recompensa la obediencia de Dios. Y lo ves en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel obedecía, había bendición. ¿Y cuántos quieren ser bendecidos acá? Amén. Entonces, cuando uno encuentra bendición en la obediencia, se vuelve constante esto, y se vuelve todo muy lindo, se vuelve todo, oh, el Espíritu Santo habla media hora, voy a buscar tu palabra, pero va a haber algo que te va a estar obstaculizando. No es todo fácil en la vida. Va a estar la carne tratando de oponerse ante eso. Y uno tiene que ser consciente de que tiene la carne en su vida. Porque si uno no es consciente, no dejará toda la ligera y el Espíritu Santo te pondrá a prueba. Dice Dios, probadme, que yo os abriré la ventana de los cielos. A eso se refiere. Se refiere a que lo pruebes a Dios de una manera día tras día. El cristiano no es solamente venir los domingos o los sábados. El cristiano se da testimonio todos los días. Amén. Ahora, esta constancia del Espíritu Santo te hará, en otras palabras, te hará como escalar pasos, ¿viste? Como empezar a subir esas escaleras. Y habrá momentos en donde, como lo hizo con el faraón, endureció el corazón, que habrá momentos en donde Dios te pondrá a prueba. Y ahí es donde realmente uno entiende que la prueba te acerca a Dios. Ahora, ahí es donde uno entiende cuando los obstáculos que me pone Dios, permitiendo al enemigo que ponga esos obstáculos, si no le hace Job, es enviados para que uno pueda crecer espiritualmente. Porque si uno lee la Biblia 2 minutos y ora 30 segundos, ya el enemigo te ganó. Es como esa gente que dice, ¿para qué el diablo va a estar peleando por la gente que está matando, por la gente que está haciendo guerra, por la gente que está fumándose, drogándose? Si ya el diablo ya los ganó a ellos. El diablo va a querer tu vida. Y vos tenés que ser una persona, decí conmigo, constante. Constante en la disciplina del Espíritu Santo. Y esto es fundamental. Pablo habla en Timoteo de la disciplina de un atleta. Lo hace como esa comparación, ¿viste? Y hace como ese, diciendo, si son constantes, si son como esos atletas, podrán ver la gloria de Dios, podrán ser edificados con el Espíritu Santo. Y
y entendiendo esto más en profundidad, hay algo que estuve como una hora leyéndolo y lo quiero compartir, porque cuando yo entendía esto, vi la humildad y sinceridad que tenía el apóstol Pablo con este tema. Porque no lo dejó a la ligera, diciendo, bueno chicos, tienen la carne ahí y tienen que batallar, y ya está. Con el espíritu batallen con la carne que algún día lo van a ganar. No, mira, léeme Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Mira el 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que quiero, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y yo me quedé diciendo, pero Pablo, vos estás haciendo lo que aborreces, ¿por qué? Si vos sos una persona sensible con el Espíritu Santo, ¿por qué? Bueno, la respuesta está en Romanos 8 más adelante, pero si no la prédica será muy larga. Pero quiero que digas conmigo, Pablo era una persona espiritual. Entonces, Pablo lo que está mostrando acá es que es un hecho. La vida del cristiano tiene obstáculos, tiene pruebas. Jesús dice que es imposible que no vengan los problemas. Y el Espíritu Santo dice que nos hará recordar las cosas que dijo Jesús. Entonces, cuando uno dimensiona y empieza a entender que esto no se basa solamente en obras, no se basa solamente en hechos, como lo decía la ley, Pablo acá se está refiriendo a que la ley los llevaba a pecar. Y uno dice, pero si la ley es santa, bueno, lo dice en todo el capítulo, pero uno dice, bueno, si yo cumplo los mandamientos, seré salvo. Pero no, ya pasó ese pacto con Dios. Ya pasó ese pacto. Ahora lo que quiere Dios contigo es que seas libre. Amén. Y ahora vos me dirás, sí, pero esa ley a mí me pone pillo, ya me pone fijo en las cosas que yo tengo que hacer y las que no. Bueno, pero eso si no sería religiosidad. La religiosidad tiene esto, ¿no? Muchas veces vienen a la iglesia y díganme, bueno, pastor, decime qué puedo hacer y qué no puedo hacer y listo, a ver si ya puedo entrar al reino de los cielos. No, no es así. Si fuese así no tendría sentido la muerte de Jesús. ¿Entienden? La muerte de Jesús da libertad. A las personas que se redimen a Él da libertad. Es una obra redentora, es una obra salvadora, libertadora, un montón de características que tiene la muerte de Jesús y la resurrección. Entonces, cuando Pablo habla de que, pues porque lo que hago no lo entiendo, Pablo lo que está diciendo acá es que no entiende la fuerza que tiene la carne. Es muy fuerte la carne, para que Pablo haga esa mención tan contundente. Hermanos, la carne es poderosa y hay que entenderlo como cristianos. Por eso la sensibilidad que Pablo tenía para mostrar esto. El pecado es algo que debemos aborrecer. La palabra dice que Dios aborrece el pecado. Entonces, cuando habla de esto, es que Pablo está siendo una persona que nos trata de entender, nos trata de ayudar, nos trata de edificar, dando a entender que lo que nosotros queremos ya entra la carne. Nuestras decisiones, nuestra manera de vivir, muchas veces son con una implicancia de nuestra carne en nuestras decisiones. Por eso dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Nada, una más. No, de verdad, una más. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Otra más? De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora, si mencionamos que el pecado es tan grande en nuestra vida, buscaremos más al Señor. Es así. Por eso Pablo te está mencionando esto. Porque si el pecado es tan fuerte en nuestra vida, al haber tanta fortaleza, ¿cómo se derriba la fortaleza? Con más búsqueda. Si lo ponemos en un término de guerra, con un tanque así enorme.
que es nuestra búsqueda con el Espíritu Santo. Entonces, como cristianos debemos entender que esto pasa y es normal en la vida de cualquier persona, de cualquier creyente. Ahora, ¿de verdad somos llenos del Espíritu Santo? ¿De verdad somos personas que viven día a día buscándolo, relacionándose con Él como si fuese una persona más? Porque lo es. Porque el Espíritu Santo es una persona más de la Trinidad. Amén. Y esto me da ya a entender que lo que nosotros queremos muchas veces nos va acorde al Espíritu Santo. Y es así. Nosotros vivimos día tras día con un montón de decisiones que tomar, con un montón de cosas que hacer, y nosotros no le damos lugar al Espíritu Santo porque nuestra vida es así. Por eso Pablo lo menciona. Y quiero que vayamos a Gálatas 5:16. Y acá me van a dar más, vamos a entender más lo que Pablo quiso decir. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La otra. Repetí conmigo esto. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí. Ahora, esto es lo más clave que se repite en el anterior pasaje que vimos. Para que no hagáis lo que quisieres. Nosotros queremos, si fuese por mí, yo la verdad que viviría sin pecado. Si fuese por mí, a mí me gustaría no pecar, ser santo, y como dice Pablo, de una imagen de Cristo viva. Pero hay algo que me opone. Hay algo que me opone. La carne. Eso es la lucha constante que lo encontrás en todo el Nuevo Testamento. Esa lucha constante de la carne con el espíritu contra la carne. Y así constantemente, una tras otra, y de vuelta. Porque esa es la batalla que tenemos que lidiar. Dicen, creo que Zacarías dice, porque no es contra carne ni sangre, sino con mi Santo Espíritu. Amén. Entonces, esta implicancia, esta manera de vivir tiene que ser constante. Quiero que lleves esto a tu casa. Constancia. Una manera de vivir nueva en espíritu, porque el espíritu, como dice el anterior, porque si uno lee de dirá el anterior, 16. Digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis, porque la carne va a buscar satisfacer esos deseos. Van a haber un montón de veces en donde vos vas a querer tomar decisiones y va a estar la carne primereando ese lugar. ¿Por qué? Porque justo es una guerra. Muchas veces vemos en guerras donde toma posesión el enemigo y toma otra vez de vuelta al otro lugar, y así constantemente entre los países se toma. ¿Por qué? Porque es así una guerra. Entonces Pablo hace esta dimensión de una guerra. Hay momentos en donde la carne tomará lugar, hay momentos en donde el espíritu tomará lugar. ¿De qué bando somos nosotros? Del espíritu. Entonces es obligatorio, en otras palabras, para que no perdamos esta guerra. ¿Cuánto quiere perder la guerra? No, nadie quiere perder la guerra. Porque dice la palabra que persevera hasta el final, ese será salvo. Entonces, vamos a ponernos de pie. Vamos a dar lugar a que el Espíritu Santo tome una posesión real, viva y eficaz. Decí conmigo, una posesión real. Nosotros somos poseídos por el Espíritu Santo, en otras palabras. No somos poseídos por las fuerzas del mal, por las fuerzas del diablo. Somos poseídos por un Espíritu Santo, que Él nos llevará a verdad, nos llevará a una convicción de pecado para que podamos vivir acorde a lo que Él quiere. Amén. ¿Cuántos quiere vivir acorde a lo que Él quiere? Amén. Y ahora poneme 2 Corintios 13, 14 y 97. Y ahora realmente dimensioné lo que quiere decir este pasaje. Repetí conmigo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Cerra tus ojos, vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que tú puedas escudriñar nuestros corazones,
para que podamos ser más acorde a tu voluntad, Señor, a tu espíritu, para que la carne no pueda tomar posesión